Seamos flojos para todo, menos para amar. Gracias, chicas. Gracias. Bueno, cuántas caras y qué felicidad estar aquí. Como soy Andrea, por si no vinieron el otro año, y coordino la cátedra. Como diría mi amiga Catalina Lozano, nos educaron para dividir todo, para que todo sea separación, hombre, mujer, cuerpo, alma, humano, no humano, todo siempre dividido. Y por eso nos cuesta tanto a veces imaginar otras formas de relacionarnos. Espérenme que traía mi manifiesto, ya se me olvidó. Con estas ponencias buscamos pensar nuevas reconfiguraciones que nos lleven a hacer danza como una práctica tentacular, crear con y desde lo que nos rodea, buscar potencia en cada situación. Hoy tenemos dos invitados, Abraham Sapien y Ángel Méndez. Por favor, Shirley y Emma. Ven, Ángel, ya siéntate aquí. Y después Abraham al ratito. Ángel Méndez Montoya fue bailarín profesional y cofundador de UX Onodanza bajo la dirección de Raúl Parrao. Tiene una licenciatura en Danza y Filosofía por la Universidad de Texas en Austin, Texas. 3 maestrías en Filosofía, en Teología y en Divinities por St. Louis University en St. Louis, Missouri. Es doctor en Teología Filosófica por la Universidad de Virginia en Charlottesville, Virginia. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado múltiples libros, antologías y artículos. Ángel Méndez nos acompaña con la ponencia Coreografías Planetarias, Cuerpo, Movimiento y Tierra. Abraham Sapien, investigador en el Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con financiamiento de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, donde coordina el programa de Cultura y Afectividad Procura. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Glasgow y en la Universidad de la Sorbona, París, licenciado y postdoctor en Filosofía por la UNAM y maestro en Ciencias Cognitivas por la École Normale Supérieure de París. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor en la FES Iztacala de la UNAM. Abraham Sapien nos acompaña con la ponencia Pendular Ética del Vaivén. Estás en tu casa. Creo que el micrófono. ¿No? ¿Se escucha? Bueno. A ver, lo apagaste. Bueno, ahí me escucha, ¿verdad? Ay, pues muchísimas gracias. Me da un gusto enorme estar aquí con todos ustedes, con todos ustedes. Voy a utilizar el lenguaje inclusivo. Compartiendo con ustedes algo de los saberes dancísticos, que no únicamente son de tipo práctico en el mundo
de la danza, sino también hacer teoría y hacer conocimiento, compartir saberes realmente a través del cuerpo. Esto que voy a presentar ahora tiene que ver con esta preocupación que me contó Claudia Lavista, de que el año pasado estaban hablando mucho, salió un tema sobre el cuidado de sí y la importancia de que los bailarines estemos cuidando nuestros cuerpos, pero esto también implica el cuidado de las otras personas, y en este caso lo que quiero proponer aquí también el cuidado del planeta, que es parte de nosotros mismos y que a veces se nos olvida como bailarines y como personas en el mundo, se nos olvida que somos parte del mismo cuerpo que es la Tierra. Entonces esto que quiero compartirles es parte de un año sabático que hice en el 2020 cuando nos cayó la pandemia. Entonces eso nos obligó a estar todos encerrados. Yo tenía la idea o el plan de, aparte de hacer una investigación teórica, porque iba a escribir sobre danza y teología filosófica, aparte de hacer un trabajo teórico a partir de trabajos de otros escritores que han escrito sobre teoría de la danza en diferentes países, también quería hacer una investigación desde el cuerpo también, no solamente hablar sobre el cuerpo, sino también desde el cuerpo, no solamente decir algo sobre la danza, sino también hacerlo desde la danza. Inicialmente mi plan era hacer un contact improvisation, una experiencia de contacto entre dos personas, pero nos vino la pandemia y no podíamos juntar los cuerpos, no sé si ustedes se acuerdan. Entonces lo que hice fue hacer un experimento con la naturaleza. En lugar de buscar a otra persona, a otro cuerpo, ¿por qué no hacerlo con elementos de la naturaleza? Con la tierra, con el aire, con las hojas, con los sonidos de los pajaritos y todo lo que está alrededor, las piedras, etc. Y a partir de ahí hacer un contacto de tal manera de que hubiera una experiencia de respuesta, de diálogo entre la naturaleza y mi cuerpo. Y esto me hizo reflexionar sobre la importancia de que nosotros como bailarines, como docentes también, quienes son profesores, la importancia de incluir también al planeta dentro de nuestras sabidurías y dentro de nuestro currículum dancístico. Es muy importante que no nos desliguemos de la naturaleza actualmente en esta crisis planetaria que estamos viviendo. Entonces, en la primera proyección, si me hacen el favor ahí atrás de ponerla, habla sobre esto, ¿no? La crisis planetaria y la vulnerabilidad corporal que tenemos todos nosotros y que fuimos muy conscientes cuando estábamos en la época del COVID. No sé, actualmente pienso que con todo el problema que hay mundial de guerras y todo eso, y el trumpismo, el fascismo que hay actualmente, podría ser que Trump, para evitar toda la controversia que hay con los archivos Epstein, y ya ven que él estaba creando guerras y creando problemas para distraer al público de todo eso, quizás nos podrían lanzar otra guerra biológica, que es de este tipo de pandemias que afectan a todo el mundo. Esperemos que no, y no quiero ser aguafiestas, pero puede ser un peligro, y el COVID nos enseñó que estamos en ese peligro y esa vulnerabilidad corporal, pero una vulnerabilidad también universal que nos afecta a todos. Vivimos esta realidad crítica actualmente, donde unos cuerpos importan y otros cuerpos no importan. Y eso lo vimos en la pandemia, fue muy claro, pero continuamos viviendo ese problema, ¿no? De que unos cuerpos importan y otros cuerpos no importan. Este distanciamiento social también nos impidió un contacto físico con otras personas, y era muy triste estar separados los unos de los otros cuando estábamos aislados en nuestras casas. Pero eso también creó una posibilidad de improvisaciones y de hacer danza desde otros horizontes. Por ejemplo, se extendió el internet y las posibilidades cibernéticas y el mundo virtual para también ser un lugar en donde podamos hacer danza y continuar creando danza. Y también se crearon nuevos espacios performativos, en espacios abiertos, en espacios que no son los convencionales, y creo que también supimos como bailarines o gente dedicada a la danza sacarle la vuelta y encontrar formas de creatividad a partir de esta crisis planetaria que estábamos viviendo y que seguimos viviendo, y que ahora
se está intensificando incluso. Porque de hecho, cuando quitaron todas las actividades, no sé si se acuerdan, los lagos, los ríos, las lagunas estaban otra vez viviendo una vez más, porque toda la contaminación, somos personas muy destructivas en el planeta. Y cuando hicimos una pausa, el planeta también hizo una pausa. Y eso nos hizo recordar la importancia de cuidar al planeta también, así como cuidamos a nuestros cuerpos. Vivimos lo que yo llamo una bionecropolítica y una colonialidad corporal. Una bionecropolítica porque la necropolítica es aquellas políticas del exterminio, que exterminan cuerpos, que desaparecen cuerpos, que exterminan a personas por su situación sexual, genérica, migrante, racial, discapacidades, capacidades diferentes. Entonces, sí vivimos en esta era donde hay una gran colonialidad corporal, un extractivismo de los cuerpos, pero también extractivismo y explotación de nuestro planeta. Pensamos que dejamos atrás históricamente la colonización en los países latinoamericanos o de Abya Yala, pero no, o sea, terminó la época de colonización, vinieron nuevas etapas históricas y políticas en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, al independizarnos de otros países que eran el imperio, que nos estaban dominando aquí. Y parecía que ya se había expandido, ya se había desaparecido la colonización. Vinieron los movimientos independientes, vinieron las revoluciones, vinieron las creaciones de estados, naciones, pero aún así hemos seguido arrastrando una fuerza colonial. ¿Qué significa eso? Que es una fuerza que nos sigue explotando, que sigue siendo extractivista, que sigue siendo heteropatriarcal, un dominio desde los más poderosos, desde los más ricos, hacia los más pobres y hacia las personas más vulnerables. Entonces es una cultura, es una política de muerte, no solamente de nuestros cuerpos, sino también de la ecología. Por eso yo diría que sería una bionecro y ecopolítica y una colonialidad que es la explotación de nuestros cuerpos y de la sociedad. El aire, la tierra, el agua, los ríos, los animales, los vegetales están siendo precarizados actualmente y estamos viviendo una etapa de subordinación, de colonización, una subordinación de los cuerpos que son racializados, que son sexualizados, que son subordinados, que son desechados, desaparecidos, anulados. ¿Cuántas personas actualmente, mujeres sobre todo, salen afuera a buscar los cuerpos de sus amigos, familiares y otras personas desaparecidas? Entonces vivimos actualmente bajo ese gran peligro. Ya Andrea mencionaba que también tenemos una cultura de dicotomías y de bipolaridades, un sistema dual y dicótomo donde una categoría se antagoniza o está en contra de la otra categoría. Y no solamente ponemos las categorías en contra, hombre, mujer, naturaleza, cultura, personas capacitadas, personas discapacitadas, personas blancas, personas racializadas, etc. Entonces, estos dualismos nos han creado también una forma de desconexión también con las demás personas y con las demás cosas y con la naturaleza misma, ¿no? Este dominio del ser humano por encima de la naturaleza, y eso pues ha creado una serie de exterminio hacia nuestros cuerpos y hacia el planeta también, por lo que actualmente estamos viviendo una etapa de agotamiento, de contaminación terrible, irreversible parece. Hace algunos años, todavía hace 20 años, se planeaba y se pensaba qué va a pasar en 20 años con el planeta, y ya los científicos y personas que estaban dedicadas a la sustentabilidad planetaria, a la ecología, estaban anticipando un desastre planetario. Pero actualmente, ya después de 20 años, ya lo estamos viviendo. O sea, ya no se habla de cómo prevenir las cuestiones de crisis planetarias, sino qué hacer ante las grandes crisis planetarias y que trae consigo crisis climáticas, migraciones
y una serie de abusos y muerte también en muchos de los cuerpos humanos desechados. Millones de cuerpos desechados nos impide pensar que vivimos en una casa compartida, porque unos tienen privilegios, muy pocos, y otros no tienen esos privilegios. Y por eso pasamos a la segunda proyección de la ecoquinesis planetaria, que sería como una reconceptualización, cómo volver a conceptualizar, cómo darle vuelta a nuestros conocimientos y nuestros saberes, de tal manera de que recuperemos, en medio de la crisis, recuperemos algo que parece irreversible en el planeta. De hecho, el planeta existe desde antes de que existieran los seres humanos. Entonces, esta vivencialidad, vitalidad del planeta está desde tiempos inconmensurables. Antes de que existiera la humanidad, ya estaba el planeta. Y también, en caso de que haya una catástrofe y una fatalidad humanitaria en el cual no existamos ninguno de los seres humanos, el planeta va a seguir existiendo y va a seguir vitalizándose con o sin nosotros. Entonces, por lo tanto, este planeta en el que vivimos forma parte de quienes somos nosotros. Este planeta yo lo veo como un planeta que danza, y eso es inspirado en Kimmerer Lamoth, una filósofa y teóloga en Estados Unidos que ha escrito una serie de libros acerca de la danza, y tiene un libro particularmente en el cual ella se enfoca a un cuidado del cuerpo en extensión, en comunión con el planeta mismo. Entonces ella nos dice que la vida planetaria danza, ¿no? A pesar de que nosotros queramos o no queramos, ahí está todo el planeta bailando. Es una especie de kinestesia terrestre, ¿no? Un movimiento, una kinestesia o una cinética del planeta que incluso precede a la invención del lenguaje humano. Las primeras civilizaciones humanas, antes de crear el lenguaje, ya tenían el cuerpo, y el cuerpo era una forma de expresarse con la naturaleza, con los animales, con el aire, con las aguas, con la tierra. Y mucho de las danzas sagradas que empezaron a existir en los primeros tiempos, antes del lenguaje, creaban ya un lenguaje de comunicación, un vínculo con el planeta a través de los cuerpos danzantes. Entonces, ¿por qué perdimos esa unidad del cuerpo con la tierra? Somos cuerpo-tierra que necesitamos volver a recuperar. Porque somos un corpus planetario, somos parte de un mismo cuerpo. El otro no está separado de nosotros, sino más bien forma parte de nuestros propios cuerpos. Somos tierra, somos agua, somos fuego, somos aire. Somos una tierra como un corpus que danza en el espacio y en el tiempo, en esta espacio-temporalidad totalmente planetaria, y yo diría incluso cósmica, porque también las estrellas y otros planetas forman parte de nuestro propio planeta. Apoya. Bueno, silencio cómodo. A ver, ya. Bueno. No. Ay. No. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Ya? No. Ay, sí. Muy bien, gracias. Ya ven cómo no podemos basarnos en la tecnología sola, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Como que sigue sin funcionar el micrófono. Me escuchan de todos modos, ¿verdad? Pero no sé si para la transmisión sea importante el micrófono, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Sí, porque hay gente que se está conectando. ¿Quién sabe de micrófonos en el MUAC? Bueno, es que
Ahí. Ahí. Como que tiene un... Aquí le aprietas. Ya está, ¿verdad? Bueno, sí. Muy bien, ya ven, no podemos... Si quieres me quedo ahí. Sigue, ahí está. No podemos confiarnos en la tecnología, necesitamos confiar en el cuerpo como tal. Bueno, yo voy a seguir hablando y a ver si se conecta o si se desconecta, vamos a estar con el micrófono, ¿verdad? La siguiente transparencia, en el número 3, somos cuerpos como metaxu. El metaxu significa el punto intermedio. El cuerpo es un punto intermedio entre nosotros mismos, nosotres, y las demás personas, nosotres y el planeta. Entonces, somos un intermedio. El cuerpo es una intermediación, un punto liminal también es otra palabra así muy sofisticada. Liminal significa que está entre dos contrarios donde se unen los contrarios entre los dos. Entonces, nuestros cuerpos danzantes son intermediarios entre mi cuerpo, la naturaleza y todo aquello que es otro para nosotros. Y estamos coimplicados en nuestra identidad personal junto con la otredad, con las otras personas y con el cuerpo. No estamos en un espacio y tiempo neutral, sino que nuestros cuerpos nos sitúan dentro de una realidad muy situacional, muy contextual. Gracias. Ahora. Bueno. ¿Prueba de audio? ¿Listo? No. A ver. Quinto intento. No hay quinto malo. Oigan, gracias por su paciencia. Pero sí me van siguiendo, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien, bien. Espero que tenga sentido lo que estoy diciendo. Pero nuestro cuerpo así es un cuerpo intermedio y somos cuerpos construidos socialmente y determinados socialmente. No sé si han visto, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, que hay estas fiestas de revelación de género y que antes de nacer ya están determinando cómo va a ser el rol social del bebé que todavía no está ni por nacer. Entonces, si descubren que va a ser genéticamente, biológicamente, orgánicamente sus órganos sexuales de un niño o de una niña, ya la sociedad está determinando de cuáles van a ser los roles que tienen. Entonces, cuando nacemos dentro de un mundo que ya está determinando qué van a ser nuestros cuerpos, ¿no? Y esa determinación muchas veces está dominada por una cultura heteropatriarcal, por ejemplo, ¿no? Que no acepta diferentes sexualidades, géneros diversos, no binarios, diferentes formas de deseos, de expresiones sexuales, poliamorosas, etc. O sea, toda la gran diversidad que somos está reprimida por un sistema heteropatriarcal. Entonces, nuestros contextos históricos, sociales, culturales, políticos, religiosos, sobre todo, muchas veces la religión es el gran mal, muchas veces que ha creado muchas heridas en quienes somos como cuerpos. Entonces estamos representados por esta otredad que nos determina y nos dice quiénes tenemos que ser, y también por esta bionecropolítica de la que hablaba anteriormente, que tiene una tremenda violencia heteropatriarcal y colonial que desecha cuerpos, que crea cuerpos basurizados y basurizables. Y sin embargo, a pesar de las determinaciones del cuerpo, tenemos la capacidad de transformar. Nuestros cuerpos también son poéticos, en el sentido de que crean, también son creativos, como la artesanía, ¿no? Son artesanales y podemos transfigurar o transformar estas determinaciones sociales. Nuestros cuerpos también son amados, son dignificados, son reafirmados. Y por lo tanto tenemos la vocación o el llamado, la invitación a resignificar a nuestros cuerpos, a representar de nuevas maneras nuestros cuerpos, de maneras libres y de maneras que sean justas y de maneras que podamos crear ambientes de paz y de cuidado personal y mutuo. Resignificar también significa queerizar, ¿no? Yo he estado dando clases y
conferencias sobre teoría queer, que es la teoría que nace desde los movimientos activistas LGBTIQ y más, que en los años 70 y en los años 80, sobre todo con la crisis del VIH-Sida, muchos cuerpos estaban muriendo y salieron a las calles a resignificar el término de lo queer. Lo queer en inglés significa extraño, raro, extravagante, fuera de lo normal, torcido, pero también era un término que hoy sigue siendo un término en inglés que discrimina a otras personas, que crea odio con nuestros discursos de odio, que al final son palabras, pero sin embargo las palabras, los discursos se meten en nuestros cuerpos como tatuajes, ¿no? Y nos dañan también y nos hacen mal a nuestros propios cuerpos, y por eso necesitamos sanarlos. Pues bien, en los años 80, sobre todo cuando estaba la crisis del VIH-Sida en lo máximo y muchas personas estaban muriendo, salieron todas las personas LGBTI más y Q y más, personas de diferentes razas y etnias, personas con diferentes capacidades, salieron a las calles a decir: we are queer and we are here, get used to it. Estamos aquí, somos queer y aquí estamos para que ustedes se acostumbren a eso, ¿no? Entonces le da un giro, un término que es un término de discriminación, un término de marginación, un término de odio, le da la vuelta y lo retoma como un término de dignidad, un término de orgullo, un término de exigencia de nuestros derechos y del reconocimiento de quiénes somos como agentes y como personas. Entonces es necesario, en medio de todas estas determinaciones que determinan nuestros cuerpos, es imperativo, es necesario que nosotros resistamos y nosotros podamos resignificar estas determinaciones, crear espacios para otros mundos posibles, porque nuestros cuerpos también tienen la capacidad de crear otros mundos posibles, incluso de imaginar aquello que parece imposible. Los cuerpos danzantes son cuerpos que tienen esta capacidad de romper con muchas de las determinaciones, a veces incluso de gravedad, ¿no? La gravitación, ¿no? Yo cuando veo a sus cuerpos bailando y que dan vueltas en el aire, la forma en que hacen lo imposible los cuerpos, ¿no? Hay una especie como de desbordamiento de quienes somos como cuerpos danzantes. Entonces nuestros cuerpos también pueden ser de un desbordamiento, porque al mismo tiempo que nos encarnamos cuando estamos bailando y estamos situados en nuestro cuerpo, profundamente en nuestro cuerpo, paradójicamente estamos en un rebasamiento de nosotros mismos, con el espacio, con el tiempo, con el movimiento, con cuando bailamos con otras personas, cuando bailamos para otras personas, cuando bailamos solos en la naturaleza. Ahí nuestro cuerpo también está desbordándose, hay algo que le rebasa al cuerpo, paradójicamente que estamos en nuestro propio cuerpo. Eso yo le llamo una encarnación de quienes somos, conectados con todos los demás y con todo el planeta. Este es el cuerpo liminal, que somos cuerpo, tierra, cosmos. ¿Estoy danzando yo cuando estoy danzando en la naturaleza, o está la tierra danzando dentro de mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es quién, no? Rompemos estos límites de una mentalidad y una cultura dualista, dicotómica, antagónica, jerárquica, y cuando nos conectamos con la tierra y bailamos con la tierra, estamos bailando con la tierra, pero también la tierra está bailando dentro de nosotros mismos. Entonces aquí rebasamos el ego, rebasamos el yo y nos desbordamos en el otro, y el otro se desborda y también me habita en mi propio cuerpo. Entonces, por lo tanto, hay que permitir que la tierra dance en nuestros propios cuerpos. Y como último punto, el cuarto, es una recomendación o una invitación a una praxis ecoquinética o una epistemología encarnada. Una praxis ecoquinética es una práctica que no está basado en abstracciones ni en teorías, sino que está basado en nuestro propio cuerpo, que se mueve con el movimiento planetario, con el planeta que también se mueve, con toda la ecología. Y una epistemología encarnada es una epistemología que se hace carne en nuestra propia carne, en nuestros huesos, en nuestras células, en nuestra sangre.
Entonces es eso el conocimiento ecokinético que nos lleva a cultivar relaciones que sean del respeto, del reconocimiento, que sean amorosas, que sean saludables, que sean mutuamente enriquecedoras. Esto es a nivel personal, pero también a nivel interpersonal y planetario. Hay que permitir que la danza, que la naturaleza dance en nosotros. Y con esto podemos crear una sabiduría relacional o un conocimiento relacional. Yo le llamo epistemología relacional, porque nuestro conocimiento es siempre en relación con otras cosas, con otros seres, con otros imaginarios también. Hay que aprender a ser movidos, a ser conmovidos por lo que sucede en el planeta. Y bueno, yo hice un ejercicio de microdanzas, muchas veces desde la pausa, desde la concentración, para poder también investigar desde el cuerpo mismo que se conecta. Entonces vamos a prevenirles para la presentación de una microdanza de 5 minutos, con la cual quiero terminar, que fue uno de los productos de este año sabático. Aparte de la producción de un libro, también hice estas pequeñas microdanzas, y esta es solamente una. Y como comercial, al final de esta presentación va a haber una venta de mi libro, que se llama Teopoéticas del Cuerpo, y el costo es 200 pesos, 250, pero hay un descuento de 200 pesos. Ojalá que les guste. Muy bien. Si lo pasamos, por favor.
¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, pues me da mucho gusto verlos a todos, ver algunas caras conocidas, unas nuevas caras, y pues estoy muy entusiasmado de poder estar comenzando este ciclo en lo que van poniendo la presentación. Bueno, mi nombre es Abraham Sapien y he estado conociéndolos a varios de ustedes en el último año, entonces quisiera comenzar dándoles un pequeño repaso de dónde estamos y a dónde vamos y qué es lo que se planea que ocurra para estos siguientes días durante esta semana. Y lo que les voy a presentar hoy es a partir de una idea que es esta de pendular. Entonces la idea del vaivén o del péndulo es la que va a estar siguiendo mucho de las ideas de la charla, de lo que les quiero mostrar, lo que quiero compartir con ustedes, y alrededor también de las ideas de oscilación y de vaivén. Y esta primera charla es sobre ética y también es un breve resumen de la experiencia y de las ideas que me parece que han sido las más útiles de trabajo con bailarines de diferentes escuelas de la República en el último año, y lo voy a llamar ética de vaivén porque es la idea de una ética que es relacional pero también es oposicional, voy a decir, es decir, desde la oposición se genera la relación, y ahora voy a explicar un poco más qué quiero decir con eso. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, la organización de la charla de los siguientes minutos va a ser esta. Primero les quiero dar una breve introducción de qué es lo que va a estar pasando en Epicentro durante los próximos días y cómo está organizado el concepto y la arquitectura, que es el paisaje vivo de lo que vamos a estar haciendo en los siguientes días. Lo segundo es platicarles esto de la ética del vaivén, tratando de hacer un gran resumen de la ética y de la lógica detrás de este modelo y tratar que este nos ayude para incorporarlo a las prácticas pedagógicas en general, pero en particular en la danza. Y al final vamos a hacer un pequeño discurso en movimiento para que esto no solo se quede
en las palabras o en el movimiento de la garganta, sino en el movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, por favor. La siguiente, entonces vamos por primera parte. En la relatoría que hicimos el año pasado, lo llamamos una implosión en la danza contemporánea. Hicimos unos cuestionarios, ustedes los respondieron, esa información fue súper útil y próximamente les vamos a pasar el QR para volver a obtener más información e ir haciendo el análisis. Esto va a salir publicado, ha sido como parte de los esfuerzos de la relatoría de Epicentro y queremos seguir avanzando y seguir dándole continuidad al proyecto a nivel de todos los ejes que están siguiendo este momento, y pensamos ir de la implosión a la armonía. Entonces, armonía no lo estamos pensando tanto en un sentido musical, sino en el sentido de cómo generamos balance, pero no necesariamente desde la simetría, ¿no? No es necesariamente algo ya geométrico, en donde algo es igual de un lado o de otro, sino que hay diferentes formas que van haciendo que algo funcione. Es más desde el término funcional y desde metáforas más biológicas y desde metáforas más celulares. Es decir, ¿qué es lo que hace que un organismo, en este caso el organismo vivo que está siendo realizado por todos nosotros juntos aquí, hacia dónde vamos, cómo queremos que funcione y cuál es el metabolismo adecuado de esa organización grupal? Entonces salió la idea, que la hemos estado trabajando en el equipo de Epicentro, sobre la idea de paisajes vivos, ¿no? Entonces la idea es hablar del país, hablar del territorio, pero ya no solo a nivel geográfico, sino también a nivel biológico, direccional, teleológico, como proyecto vivo. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, los paisajes vivos, si lo empezamos a graficar ya no solo de manera bidimensional o utilizando metáforas geométricas o físicas, la idea es empezar a tener en los ejes al cuerpo y al movimiento, pero que no solo es cuerpo y movimiento, sino que es cuerpo vivo y es impulso y es energía y es metabolismo. Entonces, esto nos llevó, de las discusiones que tuvimos el año pasado, a tener estos 4 ejes, que es la ética, el contexto, la salud y la economía, y pensar la ética no necesariamente en términos de bueno y malo, sino en términos de corrientes y de flujo, ¿no? ¿Qué es la cosa que queremos que se repita y que funcione, que nos hace avanzar? En términos de acciones, es decir, prácticas adecuadas que podemos repetir y que se repiten una y otra vez y generan un flujo adecuado de interacción de energía entre personas. En términos de contexto, pensar no solo de dónde venimos y a dónde vamos, otra vez en términos geométricos, sino de hábitats, es decir, cuáles son las condiciones climáticas, materiales, económicas, geográficas, de colindancia de los diferentes grupos humanos, de dónde venimos y a dónde vamos y eso cómo se interrelaciona, es decir, qué recursos tenemos alrededor para organizarnos grupalmente. En términos de salud, a partir de ideas como homeostasis, es decir, qué es lo que mantiene a algo suficientemente equilibrado, porque tiene que estar perdiendo y tiene que estar ganando para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces no solo es estar bien, estar mal, es dinámico en relación de ambiente y sujeto, y esos sujetos a veces son grupos de bailarines, escuelas, organizaciones, instituciones. Y en economía, en términos de sustentable, que también es en términos de sostenible, y ahí ese tenible está un juego de qué tenemos, qué es lo que hay como recursos reales y cómo hacemos que eso fluya y se mantenga en un balance orgánico de energía, ¿no? Para que tengan un poco también la idea de qué es lo que va a estar organizando temáticamente las charlas de hoy y de los siguientes días. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, también para que les haga más sentido cómo planeamos los talleres creativos y de investigación que van a estar teniendo, es que ahora metemos un poco más de variables. Entonces, en términos de los ambientes y de los paisajes, estamos también pensando en términos de flora y de fauna, ¿no? De la diversidad o la biodiversidad. Entonces ahora tenemos la flora que cruza con contexto o con salud, y aquí tienen los temas de los diferentes talleres de investigación que van a estar siguiendo, que son detonadores de organización temática para crear desde una manera referencial a las cactáceas, a las plantas medicinales, al manglar que conecta, ¿no? Diferentes mundos, y a la vez cómo eso está interactuando con los niveles de organización temática y cómo eso va siendo el paisaje vivo que somos nosotros, que es ese mundo de la danza contemporánea en México, aquí y ahora, en este encuentro, ¿no? Entonces hay esta idea de Borges, que cuando el modelo es demasiado igual a la realidad, se vuelve la realidad, ¿no? Y esta es la realidad, este es el modelo, ¿no? Entonces estamos tratando de modelar qué estamos haciendo para poder planear desde
el afuera, cómo se ve esto, y es un poco llevarlo de las metáforas físicas a ya las metáforas vivas de ecosistemas, ambientes, flujos y demás. ¿Sí? Si podemos pasar a la que sigue. Entonces, para tratar de resumir esta primera etapa, es que digamos que la primera fue de implosión y fue más bien de diagnóstico, preguntar cómo estaban, cuáles eran los problemas, cuáles eran las partes mecánicas que había que reparar, y ahora estamos más en una parte de pronóstico, es decir, hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos avanzar, cuáles son los planes a futuro, cómo hacer que esto fluya mejor y funcione de manera cada vez más orgánica, ¿no? Al siguiente, por favor. 2. Entonces, a lo largo de este año, que pues ya pasó justamente un ciclo, le dimos una vuelta al sol, ¿no? Literalmente, y otra vez estamos aquí y es el mismo día, pero un año después. Hemos estado haciendo diferentes tipos de prácticas que están mezclando la investigación teórica con la investigación corporal, en donde yo me desempeño de manera importante, que es en Cuernavaca, en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Ahora tenemos un salón que tiene un pizarrón blanco y que también tiene donde poder dar barometas, ¿no? Estamos tratando de encontrar esos híbridos y desarrollando una metodología que empezó por Procura, que es un programa de cultura y afectos, una metodología que le hemos llamado STAR, que también pude compartir, por ejemplo, en Mérida y en Mazatlán y en Querétaro, que es alrededor de la filosofía y de la fenomenología, cómo hacer prácticas de interacción y de investigación para luego hacer también trabajo, ya sea en psicología, pero también en coreografía. Y lo último que hemos estado haciendo es una metodología más corta que se llama Aquí, que es sobre aterrizar, llegar a un lugar, quedarse, ubicarse a partir de diferentes prácticas de respiración o corporales y luego integrar, que es la parte de poder hablar, que también ha sido muy importante como práctica de movimiento, ¿no? Luego poder llevar esa reflexión del cuerpo a la voz, y pues poco a poco vamos haciendo un Procura Estar Aquí, que es una metodología más transdisciplinar entre pensamiento y movimiento. Si podemos ir a la que sigue. Solo como documental, pues hemos estado haciendo esto en Querétaro, en el Senadac. La que sigue, por favor. Hemos estado haciendo estas prácticas de meditación, de respiración, y tal vez algo importante de decir de esto es que parte de la metodología es desde lo biológico encontrar en qué nos parecemos, y desde prácticas como la respiración colectiva empezar a hacer homogeneidad que se reconoce a nivel grupal, y luego esa homogeneidad nos permite organizarnos para hacer proyectos, ¿no? Aquí algo que nos une a todos es ese gusto por la danza, o ese interés por la danza, que significa muchas cosas más, pero es desde esa homogeneidad ir encontrando cuáles son las células sociales que nos permiten avanzar como en equipo, ¿no? En grupo y en simbiosis. La que sigue, por favor. Esto fue en Mazatlán hace poco, también estuvimos haciendo este taller y pues se van siendo unas fuerzas, sinergias, colectividades muy importantes, porque cuando tienes a mucha gente organizada con un propósito en común, pues el elemento crece, ¿no? Se hace una nueva vida que está organizando a todas las personas, que es lo que pasa con el fenómeno dancístico y que no ocurre tan fácilmente en casi ninguna otra forma de expresión, ni artística ni académica. La que sigue. Esto fue recientemente en Mérida, en el Campín. Entonces es una misma metodología que se va readaptando y que va cambiando, en la que vamos incluyendo cada vez más elementos, y también lo que es muy importante es que el resultado final ocurre cada vez desde la posicionalidad de en dónde estamos, para qué es el proyecto y cuáles son las habilidades que tiene el grupo de trabajo que somos. Entonces, otra cosa que he estado intentando es llevar todo ese tipo de prácticas a una ontología de nosotros, es decir, pensar siempre en términos de qué nos hace a todos nosotros lo mismo, porque si logramos generar un nosotros, el nosotros siempre nos incluye a uno, ¿no? El uno es parte del todo. Si podemos ir a la que sigue, por favor. Entonces, aquí viene la parte un poco más teórica y con más ideas de la presentación. Entonces, parte de lo que digo es que, y esto también ha sido el resultado del trabajo tanto en Senadac, como en la EPDM, como en el Camping, como en las prácticas corporales, como en el trabajo
en Transdisciplina, como en las clases en la UNAM, es tratar de organizar esta información en ética, y que creo que también puede ser útil para luego, cuando uno va a los textos o a las prácticas, tratar de dividirlo en estos 3 grandes modelos. Entonces, realmente no es que sean exclusivos, pero me parece que es un cierto trayecto en la organización intelectual de la complejidad de cómo podemos entender lo ético. ¿Y qué quiero decir con lo ético? Pues ese flujo. ¿Y qué quiero decir con ese flujo? Para ponerlo de manera más sencilla, es acciones que queremos que se repitan. ¿Cuáles son las acciones que funcionan para la organización del grupo? ¿No? Y entender ese grupo, quiénes somos. Entonces, en ese gran sistema instrumental, y creo que esto puede ayudar mucho cuando hay problemas de organización entre grupos, personas o equipos, porque también pues, la ética es una cosa del grupo, es a nivel instrumental. Entonces, este sistema instrumental lo que hace casi siempre es funcionar de manera práctica, es decir, fines y medios. ¿Qué queremos? Eso se establece. Ahora, ¿cómo llegamos? Y la querella ética está en ¿qué queremos? Y para entender qué queremos hay que definir los fines del grupo o los fines del individuo, ¿no? ¿Qué queremos que ocurra? ¿Qué queremos que pase? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el resultado? Y el medio es cómo hacemos para transitar el camino para ese medio. Entonces la pregunta es cuáles son los mejores medios para ese fin que ya establecimos al sistema grupal, ¿no? Esa clase de pensamiento pragmático, medios, fines, ha atravesado unos modelos enormes en la filosofía como el utilitarismo, gente muy importante en el sistema utilitario es como John Stuart Mill, y está detrás de muchos sistemas políticos pragmáticos que quieren establecer fines y medios, ¿no? Entonces una manera de saber qué es lo ético es cuáles son los fines, cuáles son los medios, y en general si tenemos los mismos fines, los medios es una pregunta que pasa a segundo momento. En el campo más universal, es la idea de repetir acciones de una manera deontológica. Entonces uno de los grandes modelos de esto es Kant. Y básicamente la idea es como la ley de oro, es decir, cómo yo querría que todos actúen, y si esta idea de que si esa acción que yo aceptaría, todos la aceptaran, parece una acción adecuada. Entonces, saludar y decir buenos días parece adecuado porque todos podemos decir, ¿está bien que todos digamos buenos días, hola? Sí. ¿Está bien mentir? ¿Aceptaríamos que todos mientan en un sistema que sea funcional? No. Pues mentir está mal, decir buenos días está bien. Ser honesto está bien, traicionar está mal. ¿Por qué? Porque hacemos un cálculo lógico de si esta acción todos la aceptarían. Y eso, por ejemplo, está detrás de los modelos kantianos. Es otra manera de dirimir problemas éticos. Si podemos pasar a la que sigue. Y yo lo que quiero decir es que el sistema de virtudes que anda entre nosotros hace más de 2000 años es especialmente bueno porque de alguna manera concateniza aquello que funciona bien de los modelos éticos y un sistema de virtudes lo que hace es decir, hagamos esas acciones para afrontar situaciones de manera adecuada. Entonces el virtuoso es quien va generando una manera de comportarse en el mundo de manera estable, que es adecuada para fines y medios y que se puede universalizar, como la valentía, la prudencia, la honestidad, la paciencia, la disciplina, el respeto. Son maneras de actuar ante situaciones que luego resultan convenientes para que la situación siga fluyendo, ¿no? Esos son los sistemas de virtudes. Y lo que quiero proponer, de manera muy rápida y tendremos más tiempo para seguirlo hablando durante la semana que tenemos, es un sistema de virtudes. Ahora, a nivel lógico, hay igual otros 3 grandes modelos que les quiero compartir. Está el modelo binario, que establece bueno o malo y son autoexcluyentes. Entonces, o digamos, este objeto está sobre la mesa, o este objeto no está sobre la mesa. Entonces aquí sí está, y es binario, está sobre la mesa, y si yo de pronto lo pongo por acá, no está sobre la mesa, ¿no? No hay querella, es o una o la otra cosa. Pero los modelos, y en general cuando queremos meter otras dimensiones de análisis de una situación, no se quedan en lo binario. Muchas cosas no solo o son o no son, y son autoexcluyentes. Dentro de los grandes modelos lógicos que ha habido, está el sintético. El sistema sintético, Hegel, siendo alguien muy famoso de ese sistema, inspirado en como estos grandes autores tipo Heráclito, dice, es que las cosas son antagónicas, pero además avanzan en el tiempo.
entonces tenemos A que se contrapone a B, pero luego B trata de ser diferente de A, y si eso va avanzando, y lo pensamos en una línea del tiempo, ya no se trata de una línea, sino de una espiral. A lo mejor han escuchado esa idea, ¿no? De que la historia es como una espiral. ¿Por qué? Por ejemplo, se puede pensar que tienes un modelo económico, luego tienes otro que se le opone, y luego resulta una cosa en medio entre esos dos, ¿no? Como que hay un vaivén, pero que nos sintetiza entre la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Ese es otro gran modelo lógico que dice, las cosas no son binarias, se van retroalimentando para avanzar a algo nuevo, entonces es sintético. Y yo quiero decir, bueno, sí, eso está bien, pero hay veces que tampoco es sintético, porque hay veces que las cosas no se solucionan, sino que lo que las constituye es la oposición, ¿sí? Y ese es el sistema del vaivén. Esta clase de ideas están en parte inspiradas en filosofía mexicana existencial, porque era un momento alrededor de los 50 del siglo pasado que varios intelectuales en filosofía, en literatura y también a nivel artístico empezaron a decir, bueno, ¿qué nos constituye a nosotros los países postrevolucionarios? Y dijeron, pues es que no somos ni de aquí ni somos de allá, no somos del todo originarios ni somos del todo europeos, no somos ni de todo del norte ni todo del sur, estamos en medio, y es ese en medio lo que nos hace. Entonces vean, lo interesante de la noción del en medio es que para estar en medio tiene que haber dos polos que no están, donde no estás, que es la parte del medio. Y si eso además le pones una idea de movimiento, lo que haces es empezar a pendular. No eres ni eso ni eres ni el otro, eres el movimiento entre dos cosas que tienen que oponerse para que exista. Y si notan, eso no es sintético porque no se resuelve, sino que necesita de la oscilación para estar, y no es solo ni uno ni el otro, y es como una especie de siguiente cambio entre esa idea de oscilación. Si podemos ir al que sigue. Entonces, el modelo pendular, digamos, lo que está haciendo es poner una cosa hasta un lado, que digamos que es lo ético, ¿no? Entonces, a nivel ético, lo que digo es que es una práctica de virtudes, digo que es una práctica carnal. Esto, hay un texto que con gusto podemos luego platicar, compartir, sobre la carnalidad como la idea de encontrar similitudes entre grupos. Y es otra vez esa idea de vaivén, que es para que podamos ser similares, tenemos que ser diferentes y también iguales, ¿sí? Que si yo tengo algo como tú tienes algo como yo, pero tenemos algo que no nos hace iguales. Entonces somos símiles. Y desde esa similitud ir generando sistemas de organización. A nivel ético es oposicional. Entonces no solo es posicional, sino que la idea también es decir, desde qué oposición estamos tú y yo, para que entendamos esa diferencia y yo pueda entender quién soy respecto de ti, porque no somos lo mismo, ¿sí? Es similar a lo que justo se estaba mencionando, no solo es resolver la oposición, es transitar la oposición. En este caso, por ejemplo, en prácticas pedagógicas, el maestro es el no alumno, el alumno es el no maestro, pero necesitan que el otro exista para tener ese rol. Y la idea no es cómo nos transformamos, porque la propia relación necesita que seamos diferentes, sino cómo transitamos ese yo voy hacia ti, entiendo quién eres, pero tengo que regresar hacia mí para saber quién eres, para ver lo que no soy, ¿no? Y luego el alumno tiene que cuidar al maestro para ver quién no es, pero tiene que acercarse para tener esos conocimientos, pero luego volverse a alejar. Y del lado lógico, lo que propongo es que es una forma de vaivén, es un nivel situado y es a un nivel comunitario, ¿no? Que va juntando a las personas desde las comunidades en donde existen, porque no es una lógica individual, sino de grupos. Si puedo pasar a la que sigue, por favor. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, para ir cerrando, esta forma de pensamiento, además, y es desde una postura que está tratando de ir más allá de la colonia, porque es desde una filosofía mexicana, y en este caso en particular está inspirada en cosas como el trabajo de Octavio Paz, que luego también ha inspirado a filósofos como Emilio Uranga, y que viene de la poesía de López Velarde. Entonces,
Uranga va reconstruyendo estas ideas de vaivén a partir de una inspiración poética. Por ejemplo, él dice esto sobre la tejedora, ¿no? Como que este péndulo es una especie de araña que va haciendo los hilos, que va organizando la vida y hace las constelaciones de red de interacción entre todos. Dice: tejedora, teje en tu hilo la inercia de mi sueño y tu ilusión confiada. Teje el silencio, teje la sílaba medrosa que cruza nuestros labios y que no dice nada. Teje la sístole y la diástole de los penados corazones que en la penumbra están alertas. Si podemos pasar a la penúltima. No introduce la idea de vaivén. Reconoce la presencia simultánea de polos opuestos. Nada de ser oscilatorio que remite a un extremo y luego a otro. La palabra náhuatl lo acuña con toda perfección. Tepantla. En medio. Tepantla. A la mitad.
¿Vieron cómo Abraham empujaba discretamente el sol? Tenemos 10 minutos de preguntas. Tráiganse el sofá. Ahora tú la cantas. Micrófono. Vayan pensando. Tenemos como 3, 4 preguntas. ¿Dónde está el...? Espérate. ¿Quién se anima? Eso. Se la pasan. Gracias. Joseph. Bueno, quisiera preguntar si existe un alma femenina o un alma masculina, o es una misma alma que nosotros transformamos. Bueno, sí es difícil el tema del alma, por supuesto, y bueno, a través de la historia se ha transformado también y no hay como ideas universales, pero sí es algo que también es parte de nuestra conciencia, algo así. Realmente no tiene género, sería no binaria, digamos, y se va adoptando dentro de las diferentes estados en los que podamos estar. Yo creo que todas las personas tenemos una parte femenina y una parte masculina, una parte incluso no binaria. Esa es mi personal creencia. Y entonces las recibimos, las hacemos parte de nuestros cuerpos también, o las reprimimos, ¿no? Cuando vivimos en un sistema bastante heteropatriarcal y que rompe y hace estos sistemas binarios. Entonces yo creo que lo mejor es abrazar o encarnar nuestra parte femenina, nuestra parte masculina y nuestra parte no binaria también. Yo creo que esa capacidad tenemos todas las personas y es cuestión de explorarlo y de experimentarlo. Gracias. ¿Sigues tú? Sí, hay algo acerca, yo creo, de esta dualidad de femenino y masculino que es muy interesante, y es el mismo hecho que lo concebimos como dos categorías, ¿no? Que son dos categorías que de alguna manera están en oposición. Entonces bien podríamos decir, esa categoría nos sirve para muchas cosas, ¿no? Muchos objetos tal vez no tienen un alma ni femenina ni masculina, pero en la medida en la que creemos que hay un alma o que hay algo así como categorías femenino-masculino, creo que es interesante entender bajo qué oposición estamos entendiendo que son opuestas, ¿no? Hay una versión de Baudrillard que a mí me parece muy interesante de femenino y masculino, que es sobre la energía de ir hacia la energía de atraer. Es una manera de entender esa dualidad. Otra manera de entender esa dualidad es en términos de habilidades o de acciones entre las acciones de lo convexo y las acciones de lo cóncavo. Entonces cóncavo-convexo es otra manera también de entender esa dualidad. Y a mí me parece que esta manera de entender las cosas en relacionalidad es para decir, si ya aceptamos que son categorías que son desde lo opuesto, desde un cierto, uno tiene que ser no el otro, por eso son opuestos en una línea, no en un diagrama. Y retomando lo que decía ahora, es cómo transitamos esa dualidad, pero estableciendo esa dualidad, sobre qué trata esa dualidad, ¿no? Es cóncavo-convexo, es ir a traer, es sistemas de reproducción sobre quién puede amamantar versus quién no, ¿no? Es como exactamente qué quiere decir ese contrario, quién gesta versus quién insemina, ¿no? Desde cuál dualidad la estamos entendiendo, desde qué modelo lógico de acción o de relación, y entendiendo el modelo podemos ver qué tanto se puede transitar y cómo una dualidad que establecemos lógicamente. Gracias. Vamos a ir un poco. Tenía esto luego Antonio y por allá ya no nos... Hoy empezamos tarde, pero mañana... Bueno. Antonio. Tengo una pregunta para ambos. Si consideramos el epicentro como un ecosistema, ¿considerarían ustedes que la conceptualización de un modelo de ética pendular es parte de la naturaleza del epicentro o no? ¿Y por qué? A mí algo que me ha servido cada vez más es pensar en la idea de pluricentros. Entonces un epicentro es donde empieza algo y sale una energía,
pero la idea de que hay un centro es un poco una falsedad del punto de vista y desde la perspectiva. Es decir, tendemos a generar tal vez ideas de centros porque estamos anclados a nuestro cuerpo biológico, ¿no? Entonces nuestra mente y nuestro cuerpo parecen ocupar lugares muy similares. Pero me parece que también lo que hace el colectivo es la idea de pluricentralizar. Entonces no sé si es una idea tanto de la naturaleza, pero siento que sí es una idea que nos ayuda mucho a entender la relacionalidad de formas más dinámicas y más realistas. Es decir, yo soy porque no soy tú, pero luego si te vienes para acá, ahora somos nosotros y ellos, y ahora si viene otro, pero luego si yo me voy para allá, ahora este es el otro ellos, ¿no? Como este juego que tenemos de vaivén entre público y el que habla, el que presenta y el que es audiencia, pero esos centros se van multiplicando desde las perspectivas, desde diferentes grupos del nosotros. Entonces yo lo que apuesto más es por la idea de pluricentralizar, y decir es que el centro, no hay un unicentro, que es un poquito oximorónico, sino que hay multicentros, pero son relacionales a dónde estoy yo y quiénes son los otros. Pero parece que tiene que haber ese vaivén, ¿no? Es como la idea. Sí, yo nada más subrayo el sentido, me gusta mucho la pluricentralidad, porque no se domina un centro por encima de los otros, y tiene esta capacidad nómada, ¿no? de movimiento híbrida también. Pero aquí la ética yo creo que tiene que ver del epicentro y de este movimiento que está surgiendo desde el año pasado. Yo creo que tiene que ver con la ética de la relacionalidad, la ética del cuidado, el cuidado de uno mismo también, pero también el cuidado de la otra persona. Lo que le pasa a los otros, lo que le pasa al planeta, también es algo que me afecta también. Yo puedo ser conmovido también con eso. Entonces, si hay una ética, yo creo, de fondo, de trasfondo en esta pluricentralidad, es una ética de la relaciones recíprocas y relaciones del cuidado personal y cuidado mutuo. Muchas gracias. Yo soy Antonio Salinas, voy a estar acompañando a algunas de las maestras y alumnos en este acompañamiento un poco vincular el material que vamos a ver aquí con los académicos y llevarlo a la práctica. Y quiero mencionar, me entusiasma muchísimo escucharlos, Ángel y Abraham, o sea, donde se ponen palabras como la ética del deber, del cuidado, el sistema de las virtudes, los modelos binarios, la ética de la narrativa, que es muy propia y que se vincula con el arte 100%, la del reconocimiento y de la responsabilidad a grandes rasgos, ¿no? Que es casi como toda la carrera de filosofía, la mencionaron ahorita, en 2 horas me encantó. Y me provoca de una manera súper entusiasta esto que propones, Abraham, de pensar pendularmente, porque justo el año pasado reconocíamos, junto aquí con Claudia Lavista, que reconocíamos un péndulo en cómo se está mirando en la formación académica, y ha habido épocas del mundo académico y universitario donde el péndulo estaba puesto mucho en los maestros y los académicos, ¿no? Lo que decían ellos y ellas era lo imperativo y teníamos que ser, a mí me tocó esa escuela todavía, y ahorita vemos, el año pasado el diagnóstico era un poco que el péndulo estaba extremadamente puesto en los alumnos, solo las necesidades de las personas alumnas, y nos dimos cuenta de que las maestras, maestros y maestras tienen un montón de necesidades en medio que nadie está mirando. Entonces, esta manera de pensar me hace recordar, digamos, algo que pone en el centro el arte. Y me hizo pensar la exposición de ambos sobre el método científico versus poética, la ética versus estética, y que ponen en el medio el cuidado, que es un poco el propósito de este encuentro. Y me gustaría si pudieran hablar un poquito a grandes rasgos con esta capacidad tan virtuosa de síntesis que tienen ambos, esta relación entre ética y estética. Muchas gracias. Tienen, sí, mi punto y ellas tienen. Bueno, yo creo que están las dos relacionadas, íntimamente relacionadas. A veces las ponemos aparte por razones conceptuales o heurísticas, ¿no? Por razones pedagógicas, ¿no? Para decir cuál es la distinción de la ética y cuál es la distinción de la estética. Pero en realidad las dos se implican la una a la otra, ¿no? O sea, sistemas muy clásicos y platónicos, si tú quieres, muy de la filosofía griega. La ética es la búsqueda del bien y la estética es la búsqueda de lo hermoso, de lo armonioso, de lo artístico, digamos, de lo inspirador. Pero yo creo que una ética sin estética carece también de cuerpo, de forma,
sabor, ¿no? No podemos saborearla. Y una estética meramente por el sentido de la mera estética, sin una ética, carece del sentido de la responsabilidad por el otro, por la otra persona. Entonces yo creo que las dos se interrelacionan y de nuevo esta imagen o este icono del péndulo me parece muy bien, porque una ética y una estética siempre tiene que estar fluctuando entre uno y otro. Yo le llamo el punto intermedio, ¿no? La intermediación. Si podemos crear un arte dancístico donde ética y estética se complementan, se retan uno a otro y se nutren uno a otro, yo creo que podemos llegar a hacer trabajos contundentes y trabajos que quedan en la memoria no solamente mental, sino también en nuestros cuerpos, en nuestra carne, en nuestra sangre, en nuestras células. Qué hermoso es cuando vamos a una función y salimos tan impactados que queda para siempre impreso en nuestros cuerpos, y yo creo que es parte de este péndulo, de esta complementación entre la estética y la ética. Tú le contestas. Tengo una respuesta igual, pero me la puedo guardar. No. Me parece una idea que me evocaba ahora, ¿no? La imagen que me venía con lo que mencionabas es que lo que permite esta idea de pendular es entender que algo es opuesto a otro, es decir, que no es lo mismo, ¿no? Y saber qué los diferencia. Puede ser a nivel conceptual, pero me parece que lo metodológico ayuda mucho a resolver el tránsito y pensar que la relación de uno a otro es una acción constante que está cambiando, y eso lo podemos ver en las metodologías, que son las acciones concretas de interacción humana. Entonces, por ejemplo, entre ética y estética es decir, bueno, a ver, ¿en qué no son lo mismo? Bueno, una trata del bien, otra trata de la belleza, ok. Pero ¿qué podemos hacer desde una metodología estética o ética o filosófico-dancística o científico-humanística para en la metodología y en el hacer, en un proyecto de investigación concreto, ir transitando de una a otra? Entonces, como que ese camino intertransdisciplinar está en la metodología de ir cambiando elementos e irlos modificando con la otra, ¿no? Pero un poco eso también la idea de tener las palabras y los conceptos, y luego tener el movimiento, que también es evocativo, y tratar de hacer un movimiento de una manera más conceptual y luego conceptos de una manera un poquito más dinámica, pero tratando de llevar a siempre acciones muy concretas y demostrables. Gracias. Último, concreto. Sí, me gustaría retomar el tema del ego, porque como artista siento que es algo inevitable encontrarnos, aparte como seres humanos, es algo que no se puede separar de nosotros. Entonces, mi pregunta es cómo manejarlo, cómo adaptarlo, o cómo también aprender de él, porque siento que el ego en cierta parte es un maestro, ¿no? Entonces, sino como dejar de lado eso de que el ego divide, separa, aísla, como hace juicios, ¿no? Y poder llegar a eso de dejar de vernos como un individuo, sino como una comunidad, ¿no? Y llegar a eso, porque me gustó mucho en la parte que hablaron de esa parte y dije, wow, qué mundo soñado. Cerremos con estas. Tratando de ser muy breve, me parece que el concepto de ego lo que tiene es que se ha hecho muy individual, ¿no? O sea, se piensa que cada uno es un ego, y no es que sea falso, pero es que también es parcialmente verdadero. A mí me parece que parte del sistema de lo que puede ayudar es pensar en qué ego somos en la medida en la que a qué grupos pertenecemos. Es decir, somos ese ego que se constituye de muchas cosas que somos nosotros, pero que no somos los únicos que somos eso. Entonces, en esos egos plurales me parece que está mucho de la capacidad de no dejarse llevar demasiado por el egoísmo, ¿no? Por la petulancia o por ciertos vicios, a tratar de decir, no, es que siempre es relacional, es decir, para que yo pueda hacer esas cosas que soy, también tengo que ser parte de muchos grupos. Y creo que en ese vaivén de lo plural y lo individual, pensándolo como otro péndulo, hay una buena solución para encontrar acciones virtuosas, porque las acciones virtuosas sirven a que el individuo funcione de manera adecuada también con los grupos, es decir, sin roces, sin sufrimiento, sin conflicto. Sí, yo pienso en un ego fluido, más bien, ¿no? No es un ego cerrado en sí mismo, ensimismado, de tal manera de que aíslas toda la realidad y la gente y el planeta, sino que cuando tienes un ego que se expande y que no está únicamente autocentrado, puedes tener la capacidad de apertura, y entonces el otro te puede interpelar y ser parte de ti mismo. Entonces yo creo que en la medida en que tengamos un ego abierto, fluido, no tenemos que destruir al ego, sino ampliarlo, profundizarlo,
abrirlo hacia todas las posibilidades de otredad que también constituyen al ego. Muchas gracias. Gracias. Mañana más preguntas, pero hoy, entre que conectábamos y todo, muchas gracias a nuestros invitados interesantes. Y seguimos con Epicentro. Un anuncio. El libro de Ángel está en la cabina si lo quieren comprar, y si no, Ángel, puedes dejar unos y ahí vemos dónde los vendemos. Gracias. Arrancamos la segunda edición de Epicentro, Encuentro de Universidades y Escuelas Profesionales de Danza Contemporánea. Desde muy temprano iniciamos el registro y la bienvenida, abriendo el primer espacio de conexión entre colegas y amistades, entre instituciones y generaciones, entre rostros nuevos y otros ya familiares. Un tejido vivo que vuelve a activarse. Tras un inicio cálido y cercano, dimos el banderazo de salida a esta oportunidad de reunirnos, encontrarnos y reconocernos nuevamente como tribu y como comunidad. La potencia pedagógica se puso en movimiento con las prácticas corporales a cargo de Johnny Millán, de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, Ángel Arámbula, del Centro de Danza y Producción Escénica de Baja California, Carlos Alberto Pineda, del Centro Nacional de Danza Contemporánea, Michelle Salinas, de la Universidad de las Artes de Aguascalientes, Leilani Cuevas, de la Universidad de las Artes de Yucatán, y Gustavo Ángel García, de la Escuela Municipal de Danza Contemporánea de Torreón. Ellas y ellos nos llevaron del suelo al cielo, compartiendo sus prácticas de movimiento con estudiantes provenientes de los 18 paralelos que conforman nuestro país. La potencia de reflexión, a cargo de la Cátedra Gloria Contreras, contó con la presencia de Ángel Méndez y Abraham Sapien, quienes nos invitaron a pensar con profundidad los límites de la ética, el respeto y el cuidado en nuestras prácticas dancísticas, y a preguntarnos ¿en dónde estamos parados y hacia dónde queremos avanzar? Después de un merecido descanso, iniciamos la segunda mitad del día con los laboratorios de investigación creativa, espacios de creación guiados por Citlali Piña de Sinaloa, Diana Vallardo de Mérida, Jenny Ocampo de Colombia, Nicolás Poggi de Argentina, México, Andrea Chirinos de México y Mauricio Nava de Guanajuato. De manera paralela, se desarrolló un encuentro entre las y los docentes de las 23 instituciones educativas participantes, coordinado por Claudia Lavista y Antonio Salinas. Para cerrar el día, se llevó a cabo la inauguración oficial de Epicentro 2026, con la presencia de Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM, y Claudia Lavista, directora de Danza UNAM, quienes subrayaron la importancia de este encuentro para la Universidad Nacional Autónoma de México y para la Dirección de Danza. Con este primer día, Epicentro 2026 confirma su fuerza como un espacio vivo de creatividad, reflexión y movimiento. Y esto apenas comienza.